¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es María del Valle, Basair Busquiazo, yo soy la doctora Basair. Es básicamente un placer, es un honor que nos hayan elegido a todos, a mis colegas, con el titular, con el doctor Jáuregui, con la doctora Jorgelina Iglesiasti y con el doctor Alejandro Medina y Paula Espina. La verdad que es una cátedra donde priorizamos, ¿no es cierto?, el contacto académico cercano al alumno y siempre a disposición, y tratamos en lo posible de esbozarles y de explicarles todo aquello que les genere duda por distintos medios. En lo personal, como siempre digo, me gusta un poco contarles quién soy, porque es interesante y trascendental. Todos de alguna manera u otra seguimos siendo alumnos, algunos en carreras de posgrado y demás, es saber a quiénes tenemos adelante. Yo comencé mi carrera como docente, es una vocación que realmente siento, la comencé siendo alumna todavía, que muchos de ustedes seguro estarán incursionando en esto de la práctica docente como alumnos. Incursioné ya cuando estaba antes en la mitad de mi carrera y comencé con introducción al derecho y continué también luego con familia. Hace muchos años que estoy dando clases y para mí es un placer. Comenzando con mis alumnos de primer año de introducción al derecho, para después quedarme con el derecho de familia, o como dice la doctora Marisa Herrera, el derecho de las familias. Soy abogada especialista en la materia, en familia y en niños, y dentro de eso a su vez me dedico a violencia familiar, maltrato y abuso infantil, ejerciendo mi estudio y también cumpliendo esta maravillosa función. Bueno, esto es una breve presentación para que ustedes más o menos sepan quién soy y de qué les estoy hablando. Les mando este breve video para explicarles, o para que cuando ingresen al aula virtual, en la cual van a tener todo el material, yo les quiero comentar, después con mis colegas, mis compañeros también se lo vamos a reiterar el día jueves. Nosotros nos vamos a ver los días jueves por este mismo medio para poder evacuar dudas, consultas, para hacer un seguimiento de verdad, chicos, personalizado. Nosotros, primero y principal, decirles que tienen la ventaja de tener absolutamente todo el material en virtud del cual se han de evaluar sus conocimientos, en virtud del cual se han de diagramar, de estructurar los 3 trabajos prácticos individuales y los 2 parciales. Lo tienen en el aula virtual, ¿no es cierto?, en ese espacio realmente de internet que nos facilita la facultad para poder bajar todo el contenido y para poder evacuar las dudas que tengan. Hay material incluso digitalizado, hay manuales, el manual del doctor Solari, el manual del doctor Bossert, y muchísimo y riquísima bibliografía avesada, reconocida, meritoria, ¿no es cierto?, de ser leída en profundidad, como en muchos escritos de quien es titular de esta cátedra, de Fito, del doctor Jáuregui y demás. Nosotros estamos para evacuarles consultas, no solamente del material, sino también de otras cuestiones que se planteen. Y lo más importante es que todas y cada una de estas 19 bolillas se va a analizar en base a una perspectiva de género. Vamos a mirar toda la temática sobre la base de una perspectiva de género. ¿Qué significa eso? Bueno, ya Paula se los va a explicar también. Significa que todas nuestras materias, todas nuestras temáticas, nuestros ejes centrales en la bolilla van a estar siempre cimentados sobre la base de la igualdad de trato, de la igualdad de tratamiento, de el rechazo más acérrimo a cualquier tipo o forma de violencia, maltrato y abuso, y sobre la base de la paridad y el reconocimiento de esta armonía de derechos. Dentro de este video está el tema de la bolilla 5, aparte de
lo que les comento de extraer las dudas, ¿no es cierto? ¿Por qué digo extraer las dudas? Porque muchas veces no se plantean, quizás les queda algo y tienen un poco de prurito en consultar o en preguntarnos y no hay ningún tipo de inconveniente en que lo hagan, en que puedan evacuar esas incertidumbres que tengan y en lo posible siempre vamos a estar para evacuar o para poder eliminar esas sombras que todos tenemos. Con respecto a la bolilla 5, como les decía, dentro del programa de 19 unidades, tenemos celebración y prueba del matrimonio. Ustedes ya con Jorgelina lo habrán comenzado a ver, ustedes tienen en claro, en primer lugar, siempre les voy a repetir, soy un poco tautológica, pero es importante porque para poder hacer un abordaje racional y concienzudo de una materia, tenemos que basarnos en el código, en la utilización del código del que ustedes tengan y saber dónde estamos ubicados y dónde estamos situados. Ustedes saben que nosotros desde el año 2015, concretamente 1 de agosto, tenemos un Código Civil y Comercial de la Nación, un código que fue gestado, que fue conversado básicamente por los más destacados juristas, entre la comisión redactora, la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci, la doctora Elena Hayton y el doctor Lorenzetti, con más de 90 profesionales de todo el país que han sido consultados. Este proyecto fue sancionado bajo el número 26.994, que es la ley del código, ¿no es cierto?, que le dio vida al Código Civil y Comercial de la Nación, el 1 de octubre, ¿no es cierto?, del año 2014 y el 8 de octubre se realizó la promulgación. La fecha de entrada en vigor del Código Civil originalmente era 1 de enero del 2016. Luego, en diciembre de ese año del 2014, fecha en la cual se sancionó la ley 26.994, que dejó sin ningún tipo de vigor al viejo código o el Código Civil de la Nación, el Código de Dalmacio Vélez Arfiel, el Código Velezano, que tuvo más de 100 años de vigencia y que se aplicó en el territorio argentino. En diciembre de ese año se sanciona la ley 27.077, que adelanta la entrada en vigencia al 1 de agosto del 2015. Entonces, 2014 aparece este Código Civil y Comercial, entra en vigor básicamente el 1 de agosto del 2015. El código tiene, como lo habrán visto, el código tiene exactamente 2.671 artículos, tiene 6 libros. El libro primero, que habla de la parte general, el libro segundo, que habla de las relaciones de familia, el libro tercero, derechos personales, el cuarto, de los derechos reales, y el quinto nos habla de la transmisión por causa de muerte, para encontrarnos con el libro sexto, que son las disposiciones comunes. Nosotros nos vamos a abocar al libro segundo, que habla de las relaciones de familia. El derecho de familia es un derecho absolutamente atravesado, transversalizado por las modificaciones que se hicieron a partir de este Código Civil y Comercial. ¿Por qué transversalizado? Porque se receptó, porque se reflejó, se trató de hacer básicamente una armonización de todos los principios consagrados en los instrumentos internacionales que la República Argentina ha ratificado y a los cuales ha adherido en materia de derecho de familia, siendo el más reconocido, siendo el que se convierte realmente en el pilar jurídico elemental en materia de niñez, que es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, concretamente. Es una convención que se sancionó en el año 1989 por la resolución 4425 de la Organización de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que Argentina ratificó concretamente un año después a través de la ley 23849, como les acaba de decir, el 27 de septiembre. Esta Convención de los Derechos del Niño,
que tiene ni más ni menos que 54 artículos que los vamos a desmenuzar y ustedes los van a ir leyendo, es, junto con la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, y es junto al Pacto de San José de Costa Rica, a la Declaración Universal de los Derechos del Niño, a la Convención de Belén do Pará, es la fuente que alimentó la reforma y que trató de plasmarse en toda la redacción de la parte de familia, donde el principio de la autonomía de la voluntad realmente se hace presente, donde la autonomía progresiva de los niños, la capacidad progresiva que consta en el artículo 5 de la Convención, realmente es la que define las decisiones y demás. Dentro de este libro segundo tenemos 8 títulos. El título primero, que nos refiere al matrimonio, el título segundo al régimen matrimonial patrimonial, el título tercero a las uniones convivenciales, el cuarto nos habla específicamente del parentesco, el quinto de la filiación, el sexto de la adopción, el séptimo de la responsabilidad parental y el octavo de los procesos de familia, en el cual estarán ya indagando en virtud de la proyección de la clase del Dr. Jáuregui sobre sus principios generales del derecho de familia. Dentro del libro segundo, del título primero, capítulo cuarto, sección primera, encontramos el tema que hoy me aboca a mandarles o a proyectarles este pequeño video, que es la celebración del matrimonio, tanto a nivel ordinario como a nivel extraordinario. Ustedes sabrán, por los colegas y compañeros que les dieron, que el matrimonio, amén de las miles de teorías sobre su naturaleza jurídica y que en el entorno está subido material al respecto, el matrimonio se concibe esencialmente como un acto jurídico, sin lugar a dudas, es un acto jurídico, para algunos es un contrato, para algunos es una institución, pero el matrimonio está reconocido como un acto jurídico al que le corresponden o que cuenta con caracteres o con elementos estructurales o esenciales, que son los llamados requisitos de existencia. Los requisitos de existencia son aquellos elementos que han de estar presentes en todo acto para que exista como tal. Sin alguno de esos elementos, el acto no existe, es inexistente. Habrán visto que a partir de lo que analiza el código, los requisitos de existencia son: el primero de todos es el consentimiento, expresado en forma personal y conjunta por ambos contrayentes ante el oficial público el segundo. Y también tenemos requisitos de validez. Todo esto hace a la celebración del matrimonio, es como la antesala para poder conversar de la celebración. El matrimonio, la celebración, no empieza y termina el día en que todos estamos convocados a celebrar la unión de amigos o en el que nosotros vamos y decidimos contraer nupcias con alguien. No es que la celebración empieza y termina allí. La celebración del matrimonio empieza con las diligencias previas y termina cuando se confecciona ese acta, ¿no es cierto?, en el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, con todos los requisitos y los elementos que el propio código indica. Repito, la celebración del matrimonio no empieza y termina el día mismo en el que se perfecciona el acto jurídico matrimonial, sino que con las diligencias previas. ¿Qué son las diligencias previas? Son todos los pasos, son todos, vamos a decir así, los procesos o todos los requisitos que se debe cumplir para poder llegar al perfeccionamiento del acto. Son todas las pautas que se deben seguir, como digo, todos los elementos que se deben cumplimentar a los efectos de poder llegar a celebrar el acto de una manera válida. El artículo, como dije, es el libro segundo en el título primero, capítulo cuarto, sección primera. El artículo 416 nos comienza hablando del primer paso hacia la celebración, que es la realización de las diligencias previas.
cuando nos indica que toda persona que desee contraer matrimonio deberá completar un formulario, una solicitud, ¿no es cierto?, la cual deberá solicitar, requerir en el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas que corresponda al domicilio de cualquiera de los contrayentes. Repito, la diligencia previa comienza con el llenado, con el hecho de completar, ¿no es cierto?, por escrito, todas las preguntas y todos los datos que están plasmados en una solicitud que se va a pedir en el registro civil que corresponda a mi domicilio o al domicilio de quien va a ser mi cónyuge. Ahora no hemos podido por esta situación tan lamentable que se vive a nivel mundial, pero apenas pueda yo voy a conseguirles un formulario y se los voy a subir al entorno para que lo puedan tener y puedan saber de qué estamos hablando. Esa solicitud para contraer matrimonio debe contener esencialmente, obvio, el nombre y el apellido de los futuros cónyuges o de los contrayentes. Claro está, su número de documento, su nacionalidad, tiene que constar el domicilio, el lugar de nacimiento, su profesión, tiene que constar también los datos de sus padres, y en el caso de que alguno de los dos, o quizás ambos, ya hubiesen estado anteriormente unidos en matrimonio, deben acompañar la copia certificada del acto de función, en el caso de tratarse de una viudez, o del acta de divorcio, copia certificada del acto de divorcio. Todos los requisitos que debe contener la solicitud para contraer matrimonio se encuentran consagrados en el artículo 416 del Código y uno a uno los pueden leer y los pueden analizar y ante cualquier cuestión que les genere duda nos pueden preguntar, por supuesto. Una vez que se completa esa solicitud, es importante tener en cuenta o presente lo siguiente. En el caso de que en este primer paso que hace las diligencias previas se dedujese oposición, que ya lo han visto, ¿no es cierto?, con la doctora Glisasti, el tema de la oposición y de la denuncia, artículo 411, 412 y siguientes. Pero en el caso de que se hubiere deducido oposición o que no surgiese que alguno de los contrayentes está debidamente acreditado o debidamente acreditada su habilidad para contraer matrimonio, repito, si en este comienzo de la celebración, si en este primer paso se dedujese alguna oposición, recordando quiénes tienen legitimación activa para oponerse a la celebración, que son el cónyuge de quien pretenda contraer matrimonio, sus ascendientes, descendientes y hermanos, y el Ministerio Público Fiscal, en el caso de que se dedujese oposición o que no estuviese suficientemente acreditada la habilidad de alguno de ellos para contraer, el oficial público va a suspender la celebración, lo cual está claramente contemplado en el artículo 417 del Código. Va a suspender la celebración y va a dejar constar en el acta que no celebra el matrimonio y las razones del porqué. Ahora bien, y esto es importantísimo, pasamos al 418. Cuando no se hubiese deducido oposición o estuviese de entrada debidamente acreditada la habilidad, ¿no es cierto?, de ambos contrayentes para poder celebrar el matrimonio, o quizás que se dedujo oposición pero se rechazó, se va a proceder a la celebración en sí misma. El matrimonio se tiene que celebrar siempre de manera pública, públicamente. El matrimonio tiene que ser público, siempre, y siempre ante el oficial de registro civil, siempre. En el caso de que la ceremonia se realice en el registro, va a contar con 2 testigos. Solamente van a ser necesarios 2 testigos. Pero en el caso de que ese
acto jurídico matrimonial se celebrase fuera, que es muy común que nosotros vamos a una fiesta y se casan también en ese lugar, van a ser necesarios 4 testigos. Repito, no 2, sino 4. Si es en el registro civil, 2. Si es fuera, 4. Pero siempre teniendo en cuenta que tiene que ser público el acto y ante el oficial del registro de Estado Civil y capacidad de las personas. En ese acto, el oficial, entre las palabras que diga, va a proceder a la lectura del artículo 431 que habla de los derechos y deberes personales del matrimonio. Si alguno de los contrayentes no manejase el idioma español, es decir, no hablase castellano, se requerirá el auxilio de un traductor matriculado y si no fuere posible conseguirlo, una persona de reconocida trayectoria e idoneidad para poder traducir. Lo mismo si la persona no sabe darse entender, ¿no es cierto? No puede manifestar su consentimiento en forma verbal, buscará la manera de hacerlo por escrito o de una manera inequívoca. Es importante tener en cuenta lo siguiente, que en el acta que confeccione ese oficial público, en ese acta de celebración del matrimonio, van a constar los bastantes datos, ¿no es cierto?, que ya estaban en la solicitud para contraer. También van a constar 2 requisitos o 2 datos que son importantísimos y que muchas veces nos olvidamos de decirlos, que son en el inciso I y en el inciso J del artículo 420 lo dice clarísimo, y es: si estos ahora cónyuges han celebrado la capitulación matrimonial, ya vamos a ver que ahora con este Código Civil y Comercial de Nación, y esto comienza a verlo en el libro segundo, en el título segundo, artículo 446, cuando se hablan de las convenciones matrimoniales, que son acuerdos entre novios, acuerdos entre personas que desean contraer matrimonio, se va a dejar constar si han celebrado una convención matrimonial o capitulación matrimonial o convención prenupcial. Los van a encontrar con muchísimas denominaciones, en la bibliografía en la cual indaguen o de la cual estudien. Va a dejar constar el oficial si hicieron algún tipo de convención y si la hicieron, cuándo la hicieron y el registro notarial, porque ya van a ver también que los acuerdos entre futuros cónyuges no pueden versar más que sobre ciertos puntos, bajo pena de nulidad absoluta. Ya van a ver que esos puntos son, primero y principal, los bienes de los cuales cada uno tiene la titularidad dominial y que lleva el matrimonio, las deudas que también tengan, las donaciones y que se hagan mutuamente y el régimen que elijan. Esas son las únicas razones o los únicos objetos sobre los cuales puede versar una capitulación matrimonial o una convención matrimonial. Y siempre por escribano público. Por eso en el acta de celebración del matrimonio, de la cual el oficial va a expedir una copia certificada con más la libreta de familia, va a dejar constar si se celebró o no celebraron, capaz que no es obligación hacer una convención prenupcial, y lo otro que va a dejar constar es si eligieron un régimen matrimonial patrimonial de separación de bienes. Eso también lo vamos a ver. Antes, al momento de contraer nupcias, no solamente no podíamos hacer una convención matrimonial, sino que tampoco había posibilidad de elegir entre un régimen matrimonial patrimonial u otro. Era uno solo, que era el régimen de comunidad de bienes. Ahora nos es posible esta elección. Entonces, esa elección, si la queremos hacer previamente en una capitulación matrimonial, está perfecto, y si no, lo hacemos en el mismo acto de celebración del matrimonio. Esto es lo que hace la celebración ordinaria. Con respecto a la celebración extraordinaria, nosotros tenemos 2 situaciones claras, que son el matrimonio
in extremis o in articulo mortis o en peligro de muerte, y el matrimonio a distancia. Con respecto al matrimonio in articulo mortis, cuando una de las contrayentes estuviese en peligro, riesgo de muerte, debidamente acreditado que es así, a través de un certificado médico, y si no hubiese con la declaración de 2 testigos, el oficial público puede prescindir de todas o algunas de las formalidades exigidas para poder concretar el acto jurídico matrimonial, pero solamente estando acreditada esta situación de riesgo de vida a partir del certificado o 2 testigos, o incluso si no hubiese oficial, ante la autoridad competente para poder ser juez, ¿no es cierto?, competente o autoridad competente en materia judicial. Esa es una situación de celebración extraordinaria, y la otra expresamente consagrada, ese es el artículo 421, y el 422 nos habla de la celebración del matrimonio a distancia. El matrimonio a distancia, cuando el cónyuge que no está presente, va a ofrecer su consentimiento en el lugar en el cual se halle ante la autoridad competente, perfeccionándose el matrimonio cuando ese consentimiento llega a donde se encuentra el cónyuge que está presente. El ejemplo, yo me encuentro en Santa Fe, mi futuro cónyuge o esposo en una base naval en Alemania, entonces se otorga el cónyuge ausente, el consentimiento ante la autoridad, el cónsul argentino en Alemania, y se perfecciona ese matrimonio, ese acto jurídico matrimonial, una vez que ese consentimiento se encuentre o llegue aquí a la Argentina. Bueno, esto ha sido un poco la explicación de las diligencias, brevemente, de las diligencias previas y de la celebración ordinaria y extraordinaria del matrimonio. Los artículos, acuérdense, la ubicación del tema, libro segundo, título primero, capítulo cuarto, sección 1, artículos 416 al 420 inclusive, que habla de la celebración ordinaria, comenzando con las diligencias previas, con la suspensión de la celebración en ciertas situaciones, con el acto mismo que está en el 418 de celebración, 419 el tema del idioma, 420 el acta, y después la celebración extraordinaria ya se encuentra en los artículos 421 y 422. Yo espero que esto les haya servido. Son formas, si ustedes están interesados en que les mandemos pequeños videos o aclaraciones, ya lo vamos a hablar con mis colegas y mis compañeros de la cátedra con los que nos encontremos el día jueves, pero estoy a su disposición para lo que necesiten, para poder consultarme. Ya vamos a hablar del foro, de cómo lo pueden hacer, todas las dudas, todo el material que les genere algún tipo de incertidumbre. Ustedes saben que a todos nosotros nos los pueden consultar y siempre estamos a disposición para lo que requieran. Vuelvo a reiterar que para mí es un honor que nos hayan elegido como docentes, y también no puedo dejar de cumplir mi obligación ciudadana de decirles que se cuiden, que cumplan con todos los lineamientos que nos dice el gobierno nacional y provincial, que seamos responsables, porque si nos cuidamos cada uno, estamos cuidándonos todos. Un placer, muchísimas gracias.